Bueno, para este video vamos a revisar cómo se envía información entre dispositivos y cómo consumir servicios de terceros, lo que se conoce como API. Para ambos conviene primero entender lo que es la estructura JSON. Y para entender la estructura JSON es necesario recordar un poco de la sintaxis de algunos lenguajes de programación y especialmente la programación orientada a objetos, porque es muy similar el proceso que se hace con las estructuras JSON. Recordemos que en algunos lenguajes de programación, para definir una lista, primero que todo, se definía el nombre y entre corchetes los elementos. Entonces, una lista de frutas, por ejemplo, texto. Las frutas pueden ser banano, fresa, manzana. Se conoce como una lista de tres elementos. Esos tres elementos, esos tres elementos eh, tienen un índice. Y para acceder a los elementos del índice, nosotros tendríamos que simplemente apuntar al índice. En este caso, si quisiéramos acceder al primer elemento de la lista, si dijéramos lista, abro y cierro corchetes, 0, eso me devolvería el elemento banano. Recuerden que empezamos a contar el índice en 0. Si apunto al elemento 2, eso 0, 1, 2, eso me devolvería el elemento manzana. Entonces, esa sería la manera de definir la lista y acceder a los elementos. Otro tema en lenguajes de programación serían los diccionarios. Entonces, los diccionarios se definían así en algunos lenguajes. Cambia muy poco entre los lenguajes. Entonces, entre corchetes y los elementos se asignan como parejas clave-valor. Por ejemplo, vamos a crear un diccionario llamado hogar, ¿sí? Entonces, en el hogar hay un padre y el padre se llama Juan. ¿Listo? Coma. Ese sería el primer elemento. El segundo elemento en el hogar hay una madre. Un ejemplo. Solo un ejemplo. La verdad los valores son indiferentes. Y la madre se llama María. El tercer elemento. Siempre coma. Para separar los elementos. ¿Sí? El tercer elemento puede ser número de hijos. Entonces, hijos, como es texto, entre comillas, y el número de hijos, entonces al ser un número si puede ir fuera de comillas, entonces dos hijos, ¿sí? Ese sería el tercer elemento. Entonces, si nosotros quisiéramos acceder al, a los elementos del diccionario, a diferencia de las listas, aquí se accede por el nombre de la clave. Entonces aquí yo diría con la nomenclatura del punto, para acceder al elemento madre diría dic.madre, ¿sí? O diccionario punto madre. Y eso me devolvería el elemento María, me devolvería el valor de madre, ¿vale? Si yo accediera al elemento dic hijos, eh, dic.hijos. Eso me devolvería el elemento 2, ¿vale? Y así se accede a los valores de un diccionario. Los formatos JSON son una mezcla de las dos características antes vistas. Por ejemplo, un objeto JSON o un formato JSON lo definiría similar a un diccionario, pero en este caso, permítame borramos acá.
pero en este caso podrían ir mezclados los dos. Por ejemplo, acá, aquí el elemento, pongámosle arriba, num hijos. Perdón, num hijos. Y el último no lleva coma, porque si no va a generar un error. Y aquí sí vamos a definir el elemento hijos. Hijos. Entonces, como este elemento es una lista, porque tienen dos hijos, aquí definiría una lista. ¿Ya? Entonces la lista sería los hijos, digamos que se llaman Camila y Pedro. Estos serían los dos hijos. Si yo accediera al último elemento, al elemento hijos, ¿sí? Me devolvería el valor del elemento hijos. Entonces yo le diría dig.hijos y él me devolvería el siguiente valor. Me devolvería una lista con los dos hijos, ¿ya? Que sería Camila y Pedro, entre comillas, coma, Pedro. Pero si yo quiero acceder al elemento Pedro, entonces le diría Camila, perdón, le diría dig.hijos y le diría, Camila sería el elemento 0, Pedro sería el elemento 1. Entonces si yo le dijera dig hijos 1, ahí tendría la sintaxis necesaria para acceder al elemento Pedro y me devolvería el valor Pedro. ¿Listo? Esa sería la estructura de un diccionario. Y ahí podemos llenarla de muchos más elementos de la lista, pero manteniendo esta estructura. Por ejemplo, vamos a copiar este diccionario sencillo en un evaluador de JSON, un validador, que el enlace se los dejo en la descripción. Y ahí vemos cómo podemos acceder a los elementos. Voy a poner el elemento hogar, ¿sí? Voy a agrandarlo un poco acá. Y observen que aquí está el diccionario creado, padre, madre, número de hijos y el nombre de los hijos. Si yo quiero aquí este valor, este signo, dólar o pesos, significa como tal el nombre del diccionario, el nombre que yo le haya dado al diccionario. Entonces, si yo quiero acceder al elemento María, entonces le doy punto madre y noten que a este lado me devolvió el elemento María. ¿Ya? Entonces, el elemento María me lo devuelve a este lado. Permítame que está jalando el marcador. Si yo quiero acceder al elemento hijos, entonces el diccionario punto hijos me devolvería la lista. Pero si yo quiero acceder a un elemento de la lista, puedo usar la sintaxis de los corchetes y pedir que acceder al elemento 1. Por lo tanto, me devuelve el elemento Pedro. Si fuera el 0, me devolvería el elemento Camila. Y de esa manera accedemos al diccionario. ¿Listo? Vamos a poner un elemento más, un diccionario más grande o un objeto, ¿sí? En formato de tipo JSON más grande para evaluar. Aquí tenemos un automóvil. ¿Listo? Entonces aquí me sale todo el diccionario. Entonces un automóvil que tiene, perdón, que tiene marca. Permíteme un momento, quitamos esto. Listo. Un elemento que tiene, es un automóvil de marca Toyota, modelo Corolla, año 2023, color rojo, en transmisión automática. En motor sí tiene varios elementos por dentro. El motor tiene cilindro, desplazamiento, potencia, gasolina. En características tiene una lista de aire acondicionado, sistema de no se alcanza a leer ahí, y ya sigue a otra característica. Y en ubicación tiene varias características. Entonces ahí yo puedo empezar a ver una estructura más grande y querer sacar algo. Por ejemplo, yo quiero saber qué potencia tiene el auto. Entonces potencia
está dentro de motor. Sí, aquí las características principales son los atributos iniciales, pero los atributos pueden tener características adentro, otros componentes. Para acceder a ellos, tengo que mirar, por ejemplo, si quiero acceder a la potencia. Entonces, yo sé que está dentro de motor, entonces yo evalúo la característica motor y ahí ya me devolvió que tiene cilindro, desplazamiento y potencia. Potencia es otro atributo dentro de motor, entonces simplemente punto potencia, punto. Y allí ya tengo que tiene 150 caballos de fuerza. Si yo quisiera acceder al elemento características, entonces yo simplemente el diccionario punto características. Y ahí me dice que tiene aire acondicionado, sistema de audio y control de crucero. Si quiero acceder al tercer elemento, al control de crucero, tendría que ser el número 2, el índice número 2. Y pues esta es la manera. Este ejemplo se da para revisar cómo el formato puede tener todas las características de un objeto. En programación orientada a objetos, yo puedo crear un objeto tan grande o tan pequeño como quiera. El formato JSON es similar y el formato JSON se usa para enviar información organizada en un solo buffer, por decirlo así. Es decir, un dispositivo que está emitiendo valores de temperatura, humedad, hora, tiempos, toda la información, en vez de enviarla una por una, la envía toda estructurada en un único objeto o en un único formato JSON y cuando la recibimos hacemos el proceso de parseo y obtenemos los datos que queremos y descartamos el resto. Con eso se hace una única conexión para enviar la información y no se está conectando para enviar cada dato por separado. Listo. Entonces, eh, aquí vamos a revisar un ejemplo. En el mismo ejemplo que veníamos trabajando, vamos a agrandar un poquito para ver aquí. eh, Observamos que, quitémoslo un poquito ya. En el mismo ejemplo que veníamos trabajando, observamos que el Arduino coge la variable temperatura como un string, la define temperatura y crea otro string, otra variable string llamada humidity y la define con el valor de la humedad. Luego usa una librería, el Arduino es capaz de trabajar también con formatos JSON y hace un proceso que llama serialización o serialize y construye el objeto de tipo JSON o el formato de tipo JSON y humidity la pone en un valor de clave que se llama humedad, ¿sí? Mete humidity en un valor que se llama humedad y temperatura, mete la variable temperatura. Luego hace el proceso de serialización y luego lo publica en el tópico, o sea que ya no envía los datos por separados ni en tópicos separados, sino en un solo buffer. Vamos a simularlo. Ahí va a enviar la información y en Node-RED, ahora que estamos inscritos en el mismo tópico donde va a recibir los datos, deberíamos recibir ahora no los datos variados, sino en un solo buffer. En este momento ya conectó. Permítanme un momento. Bueno, aquí, permítanme un momento que me ha adelantado algo. Deberíamos recibir los dos valores. Esperemos un momento. Y ya ahí recibí los dos valores. Observen, vamos a agrandar. Y miren que ahora recibí, fue un objeto, ya no recibí cada valor por separado, sino recibí un objeto llamado humedad y temperatura. Permítanme ver si esto deja mostrar el objeto completo. Sí, vea. Ahí tengo la sintaxis del objeto completo. Los dos corchetes o las dos llaves y los dos valores que se fueron serializados. El valor de humedad y el valor de temperatura. Si yo intentara graficar esto, pues me va a generar un error, porque él no puede graficar un objeto, tiene que graficar el valor de temperatura o de humedad. Entonces, por eso cuando yo recibo los datos así, yo tengo que parsearlos. Entonces aquí me dice que está imprimiendo en pantalla todo el payload. Si yo quisiera ver en pantalla
solo la temperatura o toda la humedad, entonces apuntaría al par temperatura, temperatura, apuntaría a la clave temperatura. Con eso, el siguiente mensaje que llega, pues voy a imprimir en pantalla temperatura. Eso se llama parsear y es desestructurar el JSON y sacar el dato que yo requiero observar en pantalla. Aún no ha llegado, es porque esto eh, se demora. Ahí ya estaba haciendo la siguiente conexión, pero bueno. Mientras tanto, les voy a mostrar la manera ya correcta, porque aquí es solo para imprimir en pantalla. Pero si yo quiero parsear los valores, bueno, aquí podemos ver que acabo de llegar el último dato y ya en pantalla ya no me está mostrando el objeto, sino el valor de la temperatura, porque pues en el nodo yo no le dije que no que imprimiera todo el payload, sino payload.temperatura, es decir, accedí al atributo. Vamos a revisar cómo parsearlo de manera correcta. Si quisiéramos graficarlo, pues hay que parsearlo antes de. Ojo, antes de, noten que algo que les puede causar error, noten que el debugger ya me dice que está recibiendo un mensaje de tipo object. Es decir, que desde el envío de MQTT ya me está enviando un objeto. A veces desde las páginas no recibimos un objeto o desde el servicio de tercero no recibimos un objeto, sino una cadena de texto. Y una cadena de texto parsea cada carácter de manera separada. No es posible acceder a los pares clave valor. Entonces no retiene un nodo muy práctico que se llama el nodo JSON, precisamente por eso, y le da las posibilidades de hacer la conversión entre formatos de manera rápida. Si nosotros miramos ese JSON, tiene las opciones convertir entre cadena JSON y objeto, es decir, si llega una cadena separada, la convierte en objeto. Convertir siempre a cadena JSON o convertir siempre a objeto de JavaScript. Esta normalmente es la que nos lo deja ya como un objeto para poder acceder a él desde el nodo function, ¿ya? Porque pues quisiéramos acceder a él, si quisiéramos acceder a él a las propiedades, pues la función más práctica sería pasarlo por un, por un nodo de function y trabajar sobre él. Entonces, mira, si yo quiero, como yo estoy recibiendo los datos, voy a crear una variable var data igual a var data igual a msg.payload. Es decir, el objeto que yo recibí lo metí en la variable llamada data. Y luego le voy a decir que antes de sacarlo, de retornarlo, msg.payload igual a data.temperature o temperatura, creo que lo llame temperatura. Y lo retorno. Y revisamos entonces que está retornando en el debugger. Listo. Instanciamos, borramos acá y revisamos que está retornando. Vamos a esperar que aquí envíe. Ahí llegó. Y observen que el valor que llegó ya viene parseado. O sea que el nodo function cogió el objeto y le sacó el dato temperatura. Eso ya lo puedo meter yo en un gauge. Listo. En un gauge. Y voy a graficar solo la temperatura. Y si quisiera parsear la humedad para otro gauge, por ejemplo, puedo usar otro nodo de JavaScript o usar la característica de las dos salidas. Vamos a hacerlo aquí para repetir el proceso. Entonces, mira, aquí recibo el objeto JSON, aquí lo, vea, lo meto en la variable data, pero ya
meto todo en la variable data, todo el payload, y lo parseo, saco el valor de temperatura. Ahora voy a sacar el valor de humidity y lo retorno, humidity, y lo retorno aquí a este gauge. Los dos gauge me están diciendo que, bueno, que no hay una interfaz gráfica, pero vamos a agregarla en este momento. Añadir, recuerden que si sale un triangulito es porque hay un error. Entonces voy a aquí la misma vaina, actualizar, hecho. Al de arriba le voy a poner el label temp y al de abajo le voy a poner el label húmeda, húmeda. Entonces el próximo valor que llegue ya llega el JSON y aquí parseo y saco la temperatura y aquí parseo y saco la humedad y los grafico. ¿Qué diferencia tiene esto con los otros ejercicios? Que antes estábamos enviando solo un dato, pero normalmente los dispositivos envían muchos datos en un solo formato JSON. Entonces el proceso que tenemos que hacer aquí es, viene un formato JSON grande, este nodo es por si lo necesito pasar a objetos de JavaScript para parsearlo, pues lo hace de manera rápida y este nodo function lo que me hace es separar los datos hacia donde quiera. Habría podido usar un solo nodo function con dos salidas o las salidas que quiera y sigo el proceso de graficarlos en pantalla. ¿Listo? Entonces aquí ya podemos abrir, creo que no han llegado datos. Entonces vamos a ir al dashboard mientras le damos la opción de que lleguen. Y ahí ya va a llegar un dato. Ahí ya va a llegar un dato. Creo que no tenemos aquí en pantalla, pero en el gauge ya deberíamos verlo. Entonces, mira, el valor de temperatura salió bien, 24, pero el valor de humedad no llegó. ¿Qué puede ser? Eh, Ahí tendríamos que usar el debugger y ver de pronto si el objeto no tiene ese nombre. Listo. Y ver por qué no lo parció bien o qué error cometimos. Variable data, data temperatura. Ah, ya. Puse humidity y realmente el objeto fue creado con el nombre en español humedad. Entonces instanciamos y cuando llegue aquí la conexión es como mejor pararla para lograr que lo envíe de una. Cuando llegue aquí la conexión se va a graficar en pantalla automático. Vamos a estar aquí pendientes cuando llegue y ya vamos a ver el proceso de parseo. Ahí ya está conectando, estamos pendientes, igual acá estamos simulando algo real. Ahí ya conectó, vea, ya llegó y en la parte gráfica ya los tenemos separados. En 24 la humedad y en 40 la temperatura. ¿Qué valores enviamos realmente? Efectivamente, 24 y 40. ¿Qué diferencia? Lo enviamos en un solo formato y lo dividimos en el momento en que llegó, de la manera que funcionan normalmente los envíos entre aplicaciones. En el siguiente video ya miraremos cómo esto puede potenciar la cantidad de proyectos que se pueden desarrollar.